Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué dulce presencia, amados. Aleluya. Oh, gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, precioso, ayudador, consolador, la guía más segura que podemos tener. Gracias porque nos ayudas, papá, a través de tu Santo Espíritu a manifestar a Cristo, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, papá. Seas tú, Padre amado, que a través de mis labios puedas hablar, ministrarnos, papá. Y queremos estar expectantes, Señor, de lo que tú vas a ir haciendo en este tiempo, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, shitarabashta yistoromamapashta. Destira la pastira rastabahashta. Gracias, Señor. Shotarabatista. Dios te vedi namamash. Eneneme. Shestil la prakira tostera mahashtaya. Oh, sí, Señor. Sheterabaya naratosto. Desterebe. Sí, Señor. Aleluya. Esto de Rabá. Yistarababa. Sí, Señor. Hay un destino. Ajá. En mi voluntad hay un destino. Asobarashtata. Yo te he visto. Yo he puesto en ti un destino. Esto berequistur mamamaista. No cualquier destino. Estás destinado por mí, para mí. A sobretishina kadasaista. Chotsera badadaista. Ostera mamamaista. Nada te puede apartar de lo que ha sido destinado para ti. Sobre ti yo te reconocerá, mamá. Aprende a reconocer mi voz, a reconocer cuando te estoy guiando y dirigiendo. Aprende. Yo será barababaista. Esto de babaista. Esto no es para unos cuantos, es para ti también. Se brende rostosto. Sostara babá. A través de mi amor, de mi bondad, de mi fidelidad, yo te voy a sostener para este destino al cual te he llamado. Yo será babá, sora mamá paista. Oh, papá, oshinara babaista. Gracias, papá. Oh, sora babá. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, papá. Aleluya. Oh, sí, Señor. Gracias, papá. Hecho de maíz. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. El día miércoles empezamos con el tema sobre propósito eterno. Vamos a continuar. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que papá Dios es tan bueno? Amén. Y esta canción de su fidelidad nos persigue y sí, hay alguien fiel, muy fiel que está dentro de nosotros. Amén. Y esa es la vida de su Hijo. ¿Y quién la manifiesta, no? Nosotros. Pero el Espíritu Santo está aquí habitando dentro de nosotros. Amén. Vamos a hacer como un breve resumen. Espero sea breve. Sí. Hemos visto qué cosa es propósito. Propósito es la razón o lo que te motiva para hacer algo. ¿Ya? Casi está ligado con la visión. La visión tiene que ver con aquello que tú ves por delante. Cómo te ves, cómo ves a tu familia, cómo te ves tú en el futuro. Y cuando nosotros respondemos a una pregunta, que las preguntas pueden surgir cuando estamos haciendo cosas, tal vez a veces inmersos en la rutina, y nos preguntamos a veces,
¿con qué finalidad hago esto? ¿No? La pregunta es, ¿con qué finalidad? ¿O para qué hago esto? Esa pregunta tiene que estar encaminada a responder si entiendes. Tú y yo entendemos el propósito por el cual estamos aquí. Si no entendemos el propósito por el cual estamos aquí, vamos a perder, vamos a decirle como la brújula, la dirección. Y Dios, en su perspectiva divina, siempre tuvo un propósito, pero no cualquier propósito. No es un propósito temporal, es un propósito que la palabra de Dios lo llama propósito eterno. Desde antes de que pudiera crear los cielos, la tierra y todo lo que hay al hombre, Jesucristo era su plan, su propósito. Y dice acá en la palabra de Dios, vamos a retomar algunos versículos. Sabemos que este propósito, esta sabiduría de Dios estaba como oculta desde muchos siglos. Primera de Corintios 2, del 6 al 8 dice, el apóstol Pablo empieza a declarar, estoy con la nueva traducción, la nueva versión internacional, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entendimiento, conocimiento de los tiempos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Digan conmigo, predestinó. Esto te está hablando de un destino antes de que pudieras tener tú y yo, tengamos un destino en Dios. Él ya planificó algo. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Allí está, el para significa un propósito. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Y uno dice, tengo que hacerme más famoso. No, no estoy hablando de esa gloria. La gloria que Dios tenía para nosotros manifestarla en este tiempo. Y dice acá, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. En ese contexto, cuando hablan los príncipes de este siglo, ahí los reyes, el emperador, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ese era el plan perfecto de nuestro Padre Dios, predestinó esa sabiduría oculta. Vamos a seguir leyendo, esto ya sabemos que hablamos de Cristo, Efesios 1, ahí hay mucha, desde el versículo 3, dice acá, voy a ir leyendo algunos versículos, versículo 4, Dios nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, dice anteriormente, antes de la creación del mundo. Mira, ¿dónde estaba el plan? Estaba mirándote a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es esto, ¿no? Nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Ahora, esto santidad y sin mancha delante de Él, podría uno pensar, uy, Dios mío, quiero decirte que no es en tus fuerzas, ni en tu esfuerzo, sino a través de Cristo el que habita dentro de ti. Dice, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó
en amor. Mira su motivación de Papá Dios. Nos predestinó. Mira, nos destinó desde antes. Para ser que adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Dios nunca no ha hecho ni hará algo sin un propósito. Y su propósito es intencional. No es un propósito al azar. No es que está supeditado o está condicionado a que si le fallamos, ok, ya perdiste tu llamado. Ya perdiste esto. Ya no me agradaste. Y uno dice, pero es que hermana, pero hay cosas que vemos en el antiguo pacto, en la ley. Tú lo has dicho, la ley era para que aquel que la cumpliera pueda ser bendecido. La ley era para que justamente se señalara tu error. Y la ley nunca podía hacer libre a alguien para cumplirla. Al contrario, ejercía demandas. Y entonces, ¿cómo es esto? Por eso era muy importante que la ley en el tiempo que vivió el pueblo de Israel, basándose en la ley de los 10 mandamientos y muchas leyes por debajo de ellas, tenían que cumplirlo estrictamente. ¿Se imaginan si nos ponemos en los lugares de ellos? ¡Qué agotador! ¡Qué agotador es hacer las cosas en las propias fuerzas! Yo podría decir agobiante, al punto en que uno dice, no puedo. No puedo lograr ser perfecto, ser santo, porque siempre va a haber una falla. Pero la buena noticia es que algo Dios predestinó para que tú y yo seamos hijos amados, pero también que aquel que había enviado desde antes de la fundación del mundo planeado, que es Cristo Jesús, puede estar en ti y en mí, para poder nosotros no cumplir la ley del antiguo pacto, porque la ley ya fue cumplida en Jesucristo y la ley finiquitó. Y vamos a ir un poco más, ¿bajo qué ley estamos entonces? ¿No? Poco a poco, dice acá, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El versículo dice 6, para alabanza de su gloriosa gracia. ¿Para qué? ¿Para qué estamos? ¿Alabanza de quién? ¿De nuestra gloria? No, de su gloriosa gracia. ¿Qué es gracia? La gracia te hace, es esa forma de que tú recibes algo sin que hayas hecho algo por tu propio esfuerzo y te lo dan. ¿No te ha pasado a veces que alguien te dice, mira, yo te quiero dar esto, te quiero dar este regalo, y de pronto tú dices, no, yo no te he pedido, no, pero quiero dártelo? Y de repente vienen muchas preguntas, ¿y por qué? A veces pensamientos malos, ¿no? ¿Con qué intención me lo está dando, no? Pero la gracia es que aunque no merezcas, te lo da gratuitamente. Porque quiere beneficiarte. Eso es lo que ha hecho Dios Padre. El benefactor que te quiere bendecir. Pero a veces nos vamos solamente a los beneficios. Nos vamos solamente a recibir y yo creo que aquí no pasa, tal vez en otra iglesia lo mismo, que van y buscan solamente, solamente quiero porque me van a dar, o sanidad, o mire, estoy viniendo porque tengo una crisis.
y después ya se van y no vuelven a venir. Que estaban buscando los beneficios, pero no estaban buscando a la fuente, al benefactor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos muy presente, convencidos, arraigados, de que para nuestro beneficio, gratuitamente, sin merecerlo, nos dio a su Hijo, a lo más preciado, nos entregó. ¿Para qué? Para que no vivamos nosotros agobiados en nuestras fuerzas, abrumados por el día a día. ¿Qué esperanza puedo tener en el futuro? ¿Qué esperanza? Y la esperanza tiene que ver con una expectativa de confianza en el futuro. ¿Qué expectativa tengo ahora? Se ve todo sombrío. Pero Dios quiere que nuestra esperanza esté en Él. 100%. Nada te puede mover. Es como decir, nada me puede mover el piso. ¿Y cuándo sabemos que no estamos muy enfocados en Él? Cuando pasan situaciones de crisis. Lo primero que va a salir de tus labios es lo que abunda en tu corazón. ¿Qué está pensando y meditando? Si viene una crisis de, ¿y ahora qué voy a hacer? Esa persona era mi fuente de economía. Dios quiere ser tu fuente. Dios quiere ser aquel que te suple todo lo que tú necesitas, desde el más profundo afecto. Nada ni nadie puede reemplazar aquello que tu ser necesita, y solamente es Dios. Ahorita recuerdo una historia, mientras estoy trabajando con mi hermana los devocionales. Había una mujer que conocí, ¿no? Esto es real, hace muchos años. Una bella mujer, tendría en ese entonces 55 años. Me contó su historia, ¿no? Y me dijo, mira Flor, te voy a contar. Yo bien jovencita, muy ingenua, 22 años. Vino un extranjero y me enamoré, y él también. Nos casamos y quedé embarazada. A los 3 meses me dijo, me voy y voy a regresar para llevarte y llevarte también, ¿no? Porque ya estaba ella gestando, ¿no? Y ella muy expectante de eso, ¿no? A los comienzos, los primeros 6 meses, le escribía cartas y le respondía a la dirección que le había dado. Pero después de los 6 meses ya no recibió respuesta. Y ella vivía expectante. Es más, ni siquiera expectante, estaba angustiada que algo le pudiese haber pasado. Y pasaron los años y no hubo respuesta. Y hay un versículo en la palabra de Dios que dice: la expectativa que no llega es tormento del alma. Y entonces ella vivió así, atormentada. Ella tuvo que criar a su hija, conoció en ese interín al Señor Jesucristo. Y ella empezó a decirme, llorando, Él ha sido mi fuerza, mi Dios es mi marido, el esposo que necesitaba, ha sido mi fuente, porque ella no sabía hacer muchas cosas. Y pasaron los años, y ella, la hija, cuando cumplió 15 años, dijo, quiero conocer a mi padre. Y decidió hacer un viaje. Para eso ya había seguido unos trámites de investigación por el nombre de la persona. Y ella fue, y con esas personas que buscan a personas desaparecidas, le dan la ingrata noticia de que esa persona había usado una identidad falsa y que constantemente se cambiaba de dirección y estaba no habido, que tenía otras familias y así cambiaba de identidad. Su frustración no fue tan
vamos a decirlo, impactante para ella, porque no se esperaba, si es verdad, esta noticia, pero se había aferrado tanto al Señor que realmente ella dijo, no importa, solo lo hacía porque mi hija quería conocerlo, pero tuvo que decirle la verdad. Su hija finalmente se casó, ¿no? Pero qué importante es saber qué hubiese pasado si esta persona no hubiera conocido al Señor, ¿no? Muchas veces puede ir a un desvío, y a un desvío de muerte, porque no tenía asegurada la guía que solamente le podía dar Dios. Estaba expectante ella de algo diferente, que el esposo volviera. Pero encontró en Dios su esperanza, y no solamente su esperanza, su destino en Él. Otro versículo, hablando de propósito, Efesios 3, del 10 al 11. Hablando de la sabiduría, también dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Mira cómo nos coloca a nosotros, por medio de la iglesia. Di conmigo, por medio de mí y de ti. Dice, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito. Di conmigo, eterno propósito. Eterno propósito. Repite conmigo, realizado en Cristo Jesús, Realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. nuestro Señor. Mira, hemos sido predestinados, adoptados como hijos desde antes de la creación. En la mente de Dios estaba la iglesia, tú y yo. Cuando a veces vemos panorámicamente las escrituras, pareciera que hubiera, bueno, Jesús vino en un contexto judío, cumplió la ley, y si analizamos un poquito más y vemos, bueno, desde la caída de Adán, Dios, no había ley, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no había ley? Pero el hombre cometió alta traición, desobedeció a la voz de su Señor, y todo lo que le había sido entregado lo perdió. ¿Qué perdió? En principio, la comunión y relación íntima que tenía con su Creador, con su Señor. Por causa de desobedecer, la naturaleza de pecado fue instalado en su corazón, y por ende la muerte espiritual. La muerte espiritual, que es separación de tu espíritu con Dios. No es como decir cesación de vida, no, muerte espiritual, separación. Y de allí en adelante, ¿qué más perdió? Perdió autoridad. Porque Dios le había dado autoridad y gobierno para dominar la tierra, para sojuzgar, darle manutención, para poder administrar los recursos. Tuvo una autoridad y la perdió. ¿Y ahora quién tenía la autoridad? El príncipe de este mundo, Satanás. Y cuando vemos panorámicamente toda esta naturaleza pecaminosa y esa incapacidad de gobernar y de autoridad, fue pasado a toda la raza humana. Y vemos Dios haciendo pacto, llamando a Abraham, el hombre que le creyó por fe, sin saber a dónde iba, y le creyó al Señor. Y Dios le contó cómo. Por justicia, porque le creyó. ¿Estaba operando la ley allí? No, era la gracia de Dios operando. Y entonces después, dice, de 430 años vino la ley. ¿Se pueden imaginar 430 años? Y la ley fue dada a través de un hombre.
por ángeles dice, y a través de un hombre, Moisés. Y la ley era estricta. La ley te apuntaba el pecado, la ley te decía tú has pecado. Y la única forma es que puedas ser libre de ello, de todo lo que has hecho durante el año, es que pueda haber la muerte de alguien. Y eso eran los corderitos, los animalitos. Alguien tenía que pagar el precio del pecado de ese entonces. Y vemos más adelante, en el contexto romano, del Imperio Romano, viene Jesús. Nada está aislado. Recuerda que Dios hizo un pacto con su pueblo de Israel. Pero recuerda algo, lo que acabamos de leer, desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo era el Cordero inmolado. Ya tenía en mente a su Hijo, porque sabía que su raza humana todos iban a fallar. Y desde antes de la fundación del mundo estaba el concepto en mente para Dios, mi iglesia. Y para que pueda manifestar su poder en su iglesia, quería tener una relación con su pueblo, primero. Como la guía, la ley te llevaba como mostrándote los atributos de Dios, pero no te hacía libre. Ellos no tenían al Espíritu Santo dentro como tú y yo lo podemos tener hoy en día. Por eso es que nada está divorciado o aislado. La iglesia ha estado siempre en el propósito eterno de Dios. La Biblia habla esto en Efesios, y lo estamos viendo en Efesios 3. Dice, ¿no? El fin de todo esto, la finalidad de todo esto, el propósito es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, por medio de ti y de mí. Ahora, pero no una iglesia débil, no como el pueblo de Israel, que tenían que ellos obedecer para ser bendecidos, obedecer, cumplir para ser bendecidos, y si no, ¿qué venía? Maldiciones. Entendamos esto. Pero a veces, sin darnos cuenta, ¿cuántos de nosotros venimos de trasfondos de haber asistido a otras iglesias que nos predicaban ley? ¿Ah? ¿Ven? Te identificas conmigo también. Pero a veces nuestra forma natural de pensar nos quiere llevar a ley. Y tenemos una mezcla de gracia y ley. Recuerda que la ley, si tú te quieres meter a la ley, vas a tener que sufrir las consecuencias de la ley, que era maldición. Y nosotros no estamos para estar viviendo bajo ese sistema, porque ya Cristo te ha hecho bendición. Él ha venido a vivir dentro de ti y dentro de mí para que tú seas el bendecido. Y no bendecido para disfrutar de sus bendiciones, de sus recursos. No, para que la bendición, dice, de Abraham, que fue dado en el tiempo de la gracia, también pasase a nosotros. Y era Cristo Jesús la promesa. Y Cristo Jesús ha venido ¿para qué? No dice la palabra que somos bendecidos con mucha bendición, no, bendecidos con la bendición espiritual. Y la bendición espiritual, ese es Cristo, tenerlo a Él. Y entonces, dice acá, ¿de qué entonces nos rescató el Señor? ¿De una naturaleza de pecado? ¡Wow! De una naturaleza de pecado,
nos rescató de un sistema también religioso que había perdido el hombre autoridad. ¿Qué vino a darnos Jesucristo en la cruz del Calvario? Autoridad, porque el imperio de la muerte lo tenía ¿quién? El príncipe de este mundo. Pero Él le quitó las llaves de la muerte espiritual. Y te las entregó y te dijo, tú eres libre de estar esclavo de ese sistema de muerte. En 1 de Corintios 15, 56, 58, dice, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que también debe estar similar en otras versiones, ¿no? Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. ¿Quién le da poder al pecado? La ley. Donde la ley te decía algo, ya entiendo, ahora esto es pecado lo que estoy haciendo. Pero mientras no sabías eso, normal, vivías tu vida. Pero dice acá, el aguijón de la muerte es él. ¿Te imaginas a la abejita con su aguijón? Donde hay pecado, es como un aguijoncito para la muerte, es como diciendo, hey, muerte, venid a mí, porque tengo pecado. De eso nos quitó el Señor. Y aunque nosotros no éramos judíos, porque el pueblo de Israel tenía que vivir bajo la ley, eran estrictos, sin embargo, muchos de nuestros pensamientos tienen que ser renovados si es que todavía hay cosas del sistema antiguo de la ley. Si queremos vivir bajo los 10 mandamientos, déjame decirte, ya no te corresponde. Estás metiéndote a un terreno de maldición. Porque si incumples, te haces acreedor de eso. Y dices, no, ¿para qué quieres? Pero Cristo, dice la palabra de Dios, anuló toda acta de decretos que había contra ti y contra mí, a causa de ese sistema religioso, de ese sistema de ley que le daba poder al pecado. Lo quitó y triunfó sobre ¿quién? Sobre toda hueste de maldad. Triunfó sobre ellos en la cruz. Lo venció, lo derrotó. Y cuando resucitó te dijo, ahora toma, hijo, tú tienes victoria en mí. Solo en mí y a través de mí. El Cristo es el todo en todo. A través de mí puedes manifestar esa victoria. No es en tu esfuerzo, no es como tú te sientas y te sientes fuerte, no. Es a través de mí, en toda área de tu vida. Manifiesta la victoria que te he dado. Y Jesucristo, Dios hecho hombre, tuvo que venir en nuestra condición para poder Él manifestar esa victoria. Él sufrió la muerte espiritual, pero fue resucitado en vida nueva para decirte a ti, esa muerte espiritual que te separaba de mi Padre Dios, ahora tú tienes la victoria de estar conectado. Y no solamente conectado, sino de vivir plenamente, las 24/7, vivir cada día de tu vida conectado a mí, unido a mí, no aislado. Por eso es que a veces podemos fracasar si queremos vivir el día a día. Pero con la conciencia de pecado, pensando, no, tengo que hacer algo, de repente, apenas algo te sucede, mi economía no va bien, algo he hecho, algo he dejado de hacer, ya te estás metiendo un terreno en tus fuerzas. Ahora, todos sabemos, mientras estamos en este mundo vamos a pasar problemas, ¿verdad? Porque no todos tienen a Cristo en su vida. Nosotros mismos también, ¿verdad? Porque tenemos que renovar la forma de pensar para manifestar, para que sea el conducto que nos ayude a manifestar la gloria que tenemos dentro.
Esto es algo que permanentemente tenemos que hacer. ¿Y cómo? ¿Cómo, hermana? Estar expuesto a la palabra de Dios, a tus realidades en esta gracia. No es en la ley, no es en el sistema religioso, es en el sistema de gracia que a través de Cristo quiere vivir su vida. Déjalo vivir a través tuyo. Esta es la palabra por el cual Dios te dice con qué finalidad, para que tú seas mi iglesia llena de gloria y de victoria para este mundo. Amén. Amén, amados. Bendecidos.